Este episodio se llama Azar o Diseño, Universo y Vida, lo que el accidente no explica. Y hay una palabra que a la gente moderna le encanta usar cuando ya no quiere seguir pensando, y esa palabra es azar. La pronuncian con una paz que casi da ternura, como si acabaran de pagar la hipoteca del misterio. La vida surgió al azar. El universo apareció porque sí. Todo esto fue accidente. Y listo. Caso cerrado. Se apaga el cerebro, se recoge la duda y todos a dormir tranquilos. Como si el misterio ya hubiera quedado resuelto. Como si aventar la palabra casualidad a una de las preguntas más grandes de la existencia fuera señal de inteligencia superior. Y no muchas veces, una forma muy perfumada de decir: ya no le quiero rascar porque me estorba lo que podría encontrar. Porque seamos francos, hay gente que se ríe de cualquiera que hable de diseño, propósito creador, pero luego usa la palabra azar como si fuera explicación, no como simple tapadera elegante. Lo dice con esa seguridad de quien cree que por hablar despacito y poner cara seria ya convirtió una ocurrencia cómoda en ciencia pura, cuando muchas veces sigue siendo puro relleno con prestigio. Este es el punto incómodo del episodio de hoy. No vamos a convertir esto en sermón, ni en estampita, ni en guerra ridícula entre el tío que comparte versículos con Piolín en Atardeceres Naranjas y el sobrino que cree que citar una cuenta de divulgación ya lo volvió heredero de Newton con traumas de Twitter, o sea X. Y no, hoy vamos a hacer algo más molesto y por lo mismo más útil. Vamos a preguntarnos si el accidente de verdad explica lo que muchos juran que explica. Porque una cosa es decir que hay procesos naturales, cambios, variaciones, selección y complejidad acumulada. Hasta ahí, todo bien. Y otra muy distinta es agarrar todo eso como pase automático para concluir que el universo entero y la vida misma no apunta a nada. No significa nada y no requiere ninguna inteligencia detrás. Como si describir una escalera ya cancelara la posibilidad de que alguien la construyó. Y ojo, porque esa idea no se queda aquí. Más adelante nos va a empujar hacia preguntas más incómodas, de esas que ni el tiempo ni el ruido logran callar. Pero eso ya lo veremos en el episodio 21. No se me impacienten. Por lo pronto, hay que ver, porque una cosa es aceptar que no sabemos todo, y otra muy distinta es cobrar como conocimiento una palabra que solo tapa el hueco con modales y perfume intelectual. Como cuando alguien no sabe de vinos, pero agita la copa, huele raro y dice notas complejas. Nadie entendió nada, pero todos asienten para no verse nacos y corrientes. El episodio anterior nos dejó en un punto delicado. Hablamos de gente que se ríe de Dios, pero se pone nerviosa con espantos, energías, señales y cualquier misterio que venga con empaque moderno, velita beige y tipografía minimalista. O sea, no dejaron de creer en lo invisible, nomás lo redecoraron. Bueno, hoy vamos a empujar esa conversación un poco más lejos, porque después de ver que el ser humano no soporta el vacío espiritual, toca mirar otro vacío todavía más grande, el intelectual. Ese hueco donde muchos metieron la palabra azar para no hacerse preguntas más profundas. La propia jamás se llama fe, se llama postura informada. Hasta para cambiarle de nombre al mismo brinco de fe salieron mañosos. Y aquí viene la pregunta que nos va a acompañar hoy como piedra en el zapato. ¿De verdad el accidente explica la vida? ¿O nomás la vuelve verbalmente soportable para una generación que confunde tono seguro, vocabulario técnico y soberbia bien peinado con argumento sólido? Bienvenidos a Fallo Adulto, este pequeño rincón donde no venimos a repartir diplomas de iluminación ni a jugar al comité de sabios del internet, sino a meternos en esas zonas donde la gente opina con una seguridad que no siempre trae motor, no más carrocería. Porque si algo define al adulto moderno, no es precisamente la humildad intelectual. Es esa costumbre de hablar de los temas más grandes del universo con el tono con el que uno recomienda una licuadora o te explica por qué su cafetería de confianza sí entiende el grano. Todo mundo tiene una postura.
Todo mundo ya pensó mucho si el universo tiene propósito o si somos un accidente cósmico con ansiedad y cara de que entendemos más de lo que entendemos. Y lo más gracioso, o lo más triste, depende del día, es que muchas veces esa postura no nace de una investigación seria, sino del ambiente cultural que te fue moldeando desde plebe, del miedo a sonar ingenuo, del deseo de verte sofisticado, o simplemente de no tener que lidiar con lo que implicaría que la vida sí tenga sentido de verdad. Porque ese es el detalle que casi nunca se dice en voz alta. Decir que todo es azar no siempre es una conclusión científica. A veces también es una decisión emocional con traje planchado. Una manera cómoda de vivir sin sentir que le debes explicaciones a nadie. Ni siquiera la realidad. Y lo digo también porque entiendo la tentación. Hay días en que pensar que todo fue accidente hasta se siente más liviano. Menos peso, menos cuentas, menos responsabilidad. El problema es que una idea no se vuelve más verdadera nomás porque te deja dormir un poco más tranquilo. Si todo fue accidente, entonces nadie diseñó nada, nadie espera nada, nadie te hizo con intención. Suena liberador, suena moderno, pero también te deja flotando cuando la vida se pone pesada. Aquí no vamos a vender respuestas prefabricadas. Vamos a revisar si la palabra azar realmente aguanta todo lo que le cuelgan encima. O si solo sirve para que la gente sienta que ya entendió algo muy grande con una palabra muy cómoda. Porque hay palabras que suenan serias y elegantes y luego las golpeas tantito y por dentro están huecas. Hay una versión bien tramposa de esta conversación que lleva años estorbando. Te la venden como si solo existieran dos opciones. O eres el creyente simplón que, según ellos, piensa que el universo apareció casi anteayer. O eres la persona seria que acepta que todo surgió sin diseño y que cualquier mención de propósito ya te convierte en fósil. Y no, esa falsa disyuntiva ya huele a refrito guardado en topper. Lo importante aquí es esto. Creer en creación no te obliga a apagar el cerebro ni a pelearte con cada dato que huela a ciencia. Y además hay algo que casi siempre se nos va. El universo rara vez se parece a la versión simplona que nos armamos en la cabeza. Por ejemplo, mucha gente habla del Big Bang como si hubiera sido una explosión con luces, ruidos y espectáculos de cine. Y no. Si nos vamos a la idea básica, lo que hay al inicio no es fuegos artificiales en cámara lenta, sino un arranque que se nos sale del molde. Un comienzo que ni siquiera cabe bien en nuestras intuiciones normales de espacio, tiempo y sonido. Y eso ya debería bajarnos un poquito los humos, porque si el origen de todo no cabe ni siquiera en nuestras imágenes más simples, tal vez el problema no es que el universo sea absurdo, sino que nosotros insistimos en quererlo meter a fuerzas en una cabeza humana bastante más limitada de lo que le gusta admitir. Dicho sin solemnidad, a veces queremos entender el cosmos con el mismo cerebro que se estresa buscando las llaves, se traba con la contraseña del correo y se siente enfadado cuando el aguacate trae más hueso que carne. No estamos tan equipados para estas conversaciones como nos gusta presumir. Hay una humildad que aquí hace falta, algo así como la de una hormiga tratando de entender un rascacielos. La hormiga puede caminarlo, vivir cerca, toparse con sus paredes, pero de ahí a entender el plano completo hay una distancia brutal, pues nosotros igual. Tocamos pedacitos de la realidad, medimos cosas, descubrimos patrones, pero a veces hablamos del universo con una seguridad que ni la hormiga más optimista tendría frente al edificio. Y eso nos sirve porque este episodio no quiere caer en la trampa más aburrida del debate. No venimos a fingir que la ciencia y fe son dos perros rabiosos condenados a morderse eternamente mientras medio mundo se anda haciendo el interesante. Tampoco venimos a recitar tecnicismos nomás para sonar más listos. Venimos a revisar una pregunta más simple y más incómoda. Cuando una explicación realmente explica y cuando solo suena bonita. Azar puede servir para hablar de algo que pasó sin intención. Hasta ahí, todo bien. El problema empieza cuando esa palabra se usa para explicar el universo, la vida y el orden brutal que vemos a nuestro alrededor, como si con nomás decirla ya estuviera todo resuelto. La modernidad tiene esa maña de disfrazar sus suposiciones de sentido común. Si algo trae tono científico,
mucha gente ya ni lo toca. Lo recibe como verdad premium, como si cuestionarlo te rebajara automáticamente a cavernícola con déficit de lectura. Así terminamos con una cultura que se ríe de que alguien vea diseño en el universo, pero acepta sin mucha revisión la idea de que tanto orden, tanta coordinación y tanta vida salieran del puro accidente. O sea, si un texto con sentido pide autor y un programa pide programador, de pronto la célula, que está muchísimo más arriba en complejidad, supuestamente no pide nada. Nomás tiempo, materia y una fe bárbara en que el caos un día resolvió ponerse creativo. Muy conveniente, muy elegante, muy de adulto contemporáneo que se burla de la fe ajena mientras trae la suya bien almidonada, bien peinadita y con olor a neutralidad. Como si la propia no fuera fe nomás porque no canta, no se arrodilla y viene acompañada de un PDF con dibujitos. Primero hay que poner el pie en la tierra para no hacer el ridículo. Que exista diseño o propósito no se demuestra con grititos ni con ataques simplones a la ciencia. Eso sería una payasada. La conversación seria empieza reconociendo algo básico. Hay muchas cosas que la ciencia describe muy bien. Perfecto. Nadie serio tendría por qué pelearse con eso nomás por sentirse valiente. El problema no aparece cuando la ciencia describe procesos. El problema aparece cuando algunos convierten esa descripción en explicación total de la existencia. Es como ver un motor y decir, ya entendí cómo se mueven los pistones. Por lo tanto, nadie lo diseñó. Pues no. Entender cómo funciona no borra la pregunta de quién lo pensó. A veces la vuelve más intensa. Justo ahí aparece una de las partes más incómodas del tema, el origen de la vida. Porque una cosa es hablar de cómo funciona la vida una vez que ya existe. Otra muy distinta es explicar cómo arrancó todo eso. Cómo pasaste de materia sin vida a algo que se organiza, se mantiene y se reproduce. Y ahí es donde la cosa se pone menos presumible de lo que a muchos les gusta fingir. Porque no estamos hablando de una mancha de lodo que de pronto se animó. Estamos hablando de algo que desde el inicio tendría que funcionar como sistema. Y cuando miras eso sin prisa, el ya casi está resuelto, empieza a sonar más a calmante que a conclusión. Dicho en idioma de banqueta, una célula no es un charquito con iniciativa, no es una sopa que un día amaneció con ganas de organizarse sola. Es un sistema. Y en los sistemas de verdad no basta con que haya piezas tiradas por ahí. Las piezas tienen que estar donde deben, trabajar juntas y arrancar al mismo tiempo. Si no, no hay nada. Por eso la palabra azar aquí empieza a verse menos como explicación y más como una salida cómoda para gente que no quiere admitir que el misterio sigue sentado en la sala, bien campante, viendo cómo todos fingen que ya se fue. Pero siempre aparece el optimista de laboratorio que, con una fe que ya quisiera cualquier coro dominical, te dice que nomás es cuestión de tiempo, paciencia y a seguir esperando. Como si el universo fuera chalán y, tarde o temprano, tuviera que sacar la chamba por nosotros. Aquí conviene decir algo con calma. Vender el accidente como explicación suficiente del origen de la vida exige más fe de la que sus defensores suelen admitir. La confianza popular en esa salida suele ser muchísimo más alta que la solidez real que la respalda. Y ese exceso de confianza también es fe, lo más maquillada. La superstición ajena siempre da risa, la propia trae credencial laminada. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque el episodio no trata solo de moléculas, trata de carácter intelectual de nuestra época. Vivimos en una cultura que presume pensamiento crítico, pero lo reparte medio raro. Si alguien habla de propósito, diseño o creador, enseguida le piden evidencias, método, revisión y humildad. Perfecto, así debería ser. Pero si alguien dice que la vida emergió del accidente, que todo esto puede explicarse sin intención y que el orden del mundo no apunta a nada, de pronto muchos se relajan. Ya no hace falta la misma severidad. Y eso es lo curioso. El estándar cambia según qué conclusión te deje seguir sintiéndote sofisticado. Porque el ser humano moderno no dejó de creer. Solo se volvió más sangrón para seleccionar en cuáles creencias sí se toma foto.
Porque aquí hay una palabra clave: información. La vida no es nomás materia acomodada, también trae instrucciones. Y esa diferencia importa y bastante. No es lo mismo tener ladrillos tirados que tener una casa con plano, puertas, tuberías y alguien viviendo adentro. Bueno, acá igual. Una cosa es que exista materia y otra muy distinta es que esa materia venga organizada de una manera útil, estable y capaz de sostener la vida. Esa parte casi siempre se barre demasiado rápido porque le estorba el discurso fácil. Aquí vale la pena dejar una diferencia muy sencilla. No es lo mismo explicar cómo cambia algo que explicar cómo empezó. No es lo mismo decir, mira cómo se mueve, que decir, mira de dónde salió. Una cosa es hablar del camino y otra muy distinta es explicar el arranque. Imagínate que entras a una cocina y encuentras un pastel recién horneado. Harina, huevos, azúcar, todo mezclado, cocido y esponjoso. Y alguien te dice, no hombre, nadie lo hizo, había ingredientes y tiempo. Tú no te pondrías a discutir. Nada más cerrarías la puerta despacito para no faltarle al respeto a tu propia inteligencia. Bueno, con la célula hacemos algo parecido, pero como el asunto trae palabras en latín, gráficas elegantes y expertos con voz calmadita, entonces mucha gente se deja pantallar y ya no pregunta. Les venden humo con subtítulos científicos y lo compran como si fuera rigor. Como si poner la animación 3D a una duda existencial ya lo volviera explicación. En esta época, si una duda viene renderizada bonito, ya casi la confunden con verdad. Todavía hay una trampa común. En cuanto alguien cuestiona si el accidente basta, muchos responden como si eso fuera a negar todo cambio y todo lo que vemos en la naturaleza. Y no. Esa mezcla sirve para ganar discusiones rápidas, pero no para pensar mejor. Porque una cosa es aceptar cambios reales y otra muy distinta es usar esos cambios como comodín para explicar absolutamente todo. Por eso la palabra azar aquí funciona muchas veces como cierre emocional, no como explicación final. Nombras el accidente, invocas tiempo suficiente, mencionas procesos naturales y con eso mucha gente siente que ya quedó vacunada contra la posibilidad de diseño. Pero eso no es una conclusión inevitable, es una preferencia interpretativa y a veces una muy conveniente, porque si la realidad apunta a diseño, entonces la vida no solo existe, también pesa, también significa, y detrás de ese diseño no habría nomás una fuerza vaga, una energía bonita o una inteligencia sin rostro para que nadie se sienta incómodo. Habría un creador, habría un Dios, uno que hizo todo con intención, no para decorar el vacío, sino para darle sentido. Y eso también explicaría que no eres el árbitro final de lo que está bien, de lo que está mal y de lo que haces con tu propia existencia. Y ahí es donde a más de uno se le empieza a torcer la boca. Porque una cosa es amar el misterio y otra muy distinta aceptar que el misterio tenga nombre, voluntad y no venga a consentirte. Aquí entra otro detalle importante. A veces te quieren obligar a escoger entre dos escenas, o puro accidente o una versión simplona de la creación para reírse más fácil. La realidad no tiene por qué caber en esa pelea mal hecha. También existe la posibilidad de mirar el orden del universo y la vida misma y concluir con calma que el diseño no es una idea ridícula, es una lectura bastante más razonable de lo que nos han querido hacer creer, y eso les arruina el guión a muchos. Eso incomoda porque te mueve el piso. Ya no estás discutiendo si alguien quiere meter religión. Frases que muchos usan como quien agita un ajo contra vampiros para espantar cualquier pregunta incómoda sin tener que responderla. Estás discutiendo si la realidad, vista con honestidad, parece más el producto de una secuencia ciega o de una racionalidad detrás. Y ahí el adulto moderno se pone tieso, porque le encanta sentirse libre de supersticiones, pero no siempre sabe qué hacer cuando la propia estructura del mundo parece más inteligible de lo que el puro accidente permitiría esperar con tanta soltura. El problema de fondo no es científico, es filosófico y también moral, porque si la vida fue querida, entonces no eres un desperdicio fino del universo con vocabulario bonito. Y eso cambia muchas cosas. Cambia cómo te ves, cambia cómo te comportas,
Cambia cuánto te puedes esconder detrás del cinismo elegante. Esa cobijita favorita del adulto que ya se cansó de responder preguntas de verdad y prefiere parecer despierto antes que quedar expuesto. Ahora viene la parte menos divertida, que es cuando dejamos de mirar al escéptico de internet y empezamos a vernos al espejo. Porque una cosa es señalar las contradicciones de moda y otra muy distinta revisar las propias sin hacer trampa. Este episodio no es una invitación a apagar el cerebro para sentirse más arropado. Sería una porquería de episodio si terminara en eso. Tampoco se trata de abrazar la idea de diseño como cobija emocional para dormir más a gusto. Se trata de mirar con honestidad qué postura resiste mejor el peso de la realidad y cuál necesita demasiada actuación para seguir pareciendo obvia. Entonces, la pregunta incómoda también es para uno. ¿Tu postura sobre el universo nació de una investigación seria o de lo que emocionalmente te resultaba más habitable? Porque uno también se acomoda. Uno también elige ideas según la clase de paz que le prometen. Y darse cuenta de eso no te vuelve menos serio, te vuelve un poco más honesto. Porque hay gente que abraza el azar para sentirse intelectualmente autónoma, moderna, liberada de toda incomodidad vertical y con permiso de mirarle por encima del hombro a medio mundo. Y luego están los que, con más calma, han terminado viendo que el diseño no suena razonable porque consuele, sino porque explica mejor la realidad, porque carga mejor con el orden, con la información, con la estructura y con esa necia impresión de que la realidad no parece precisamente producto de una torpeza cósmica bien maquillada. Y aquí hay un punto serio que vale la pena decir sin tanto rodeo. Vender el accidente como explicación suficiente del origen de la vida sigue siendo una apuesta mucho más inflada de lo que el discurso popular quiere admitir. Entonces el asunto no es solo emocional, sino también intelectual. Porque cuando una explicación necesita demasiados parches, insistir en ella con soberbia no es pensamiento crítico, es lealtad cultural. Y eso nos pega de lleno en el tema del podcast. El fallo adulto no siempre es creer cosas raras. A veces es aferrarte a una postura porque combina con la identidad que te fabricaste. Yo soy de los que ya superaron eso. Yo soy del lado serio. Yo no caigo en cuentos. Y en nombre de esa autoimagen, dejas de hacerte preguntas de verdad. Solo administras tu personaje. Muy moderno, muy sobrio, muy de adulto funcional que ya decidió qué pensar para no complicarse más. El pensamiento crítico, al parecer, también viene con modo ahorro de energía. Ahora bajemos esto de la nube. Porque si no luego parece que andamos jugando a Discovery Channel con crisis existencial y presupuesto casero. Piensa en la vida diaria. Si todo fue accidente, entonces tú también lo eres. Y eso mueve más cosas de las que uno cree. Te cambia cómo te ves, cómo entiendes lo bueno y lo malo, y hasta cómo miras a los demás cuando te estorban o te fallan. O sea, no es una idea decorativa, se mete hasta la cocina. Y aquí hay una paradoja bastante buena. Estamos hechos de la misma materia del universo. El hierro que traes en la sangre, el calcio en los huesos, todo eso no salió de una papelería cósmica. Viene de una historia enorme, antigua y descomunal. Y sin embargo, con todo ese pedigrí estelar, aquí andamos usando un cerebro que se formó para sobrevivir, no para comprenderlo todo. Un cerebro bueno para detectar peligro, buscar comida y no morirse tan rápido. No precisamente para asimilar de corrido el origen del universo o la pregunta de por qué existe algo en vez de nada. Luego nos extraña sentir vértigo. Pues claro, queremos pensar el infinito con un cerebro hecho para sobrevivir. Y por si eso fuera poco, encima vivimos peleándonos contra otra cosa. El desorden. Contra la casa que se ensucia, la vida que se complica, el cuerpo que ya no responde igual que antes, los planes que se tuercen. Todo tiende a desacomodarse. Todo tiende a caerse tantito. Y aún así nosotros insistimos en ordenar, limpiar, construir, sostener. Como si por dentro supiéramos que el caos no es la meta, nomás el enemigo de diario. Por eso este tema no es una fumada cósmica para gente ociosa. Te toca de cerca. Porque hasta tender la cama y tratar de no hacerte pedazos por dentro
ya es, en miniatura, una guerra contra el desorden. Antes de seguir, conviene poner sobre la mesa textos que no vienen a adornar el argumento, sino a darle columna vertebral. Así que saquen su Biblia, muchachos. Por ejemplo, Hebreos 3:4 dice: toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. No es una frase rebuscada, es directa, casi hasta incómoda de tan simple. Si ves orden, estructura y sentido, lo lógico no es fingir que aparecieron solo nomás para que nadie se sienta incómodo. Lo lógico es admitir que una obra apunta a un autor. Y desde ahí a muchos ya les empieza a tropezar el orgullo. En cambio, si algo queda claro en la realidad, es que el diseño no es un invento para consolarse. Y entonces no eres cualquier cosa. No eres un accidente con buenos modales y una cuenta de Spotify. Eres una criatura en un universo inteligible. Quizás querido, quizás pensado, quizás cargado de propósito. Y eso tampoco es cómodo, porque entonces tus actos pesan distinto. Tu vida no sería solo administración de impulsos, traumas y daños mínimos. Sería respuesta, sería vocación, sería responsabilidad. Y claro, por eso a mucha gente le encanta más el discurso del accidente, porque suena humilde, pero a veces funciona como una gran coartada para el ego. Nadie me hizo, nadie me define, nadie me pide nada. Soy libre, qué bonito, qué práctico, qué rentable para la versión contemporánea del orgullo, que ya no se siente culpable. Se siente autosuficiente. Es el viejo yo hago lo que quiero, pero ahora con mejor vocabulario y menos honestidad. Y aquí es donde entra la filosofía de banqueta de este episodio. La pregunta no es qué teoría te hace ver más moderno, ni cuál te evita pleitos con el primo que todo lo resuelve con un es que la ciencia ya explicó eso. La pregunta es cuál explicación aguanta mejor la realidad, cuál de verdad carga con el orden del mundo, con la vida, con la conciencia y con esta necesidad tan terca que tenemos de encontrar sentido. Porque puedes repetir azar 40 veces con voz seria, pero si cada repetición solo tapa una capa nueva del misterio, entonces no resolviste nada. Nomás maquillaste la ignorancia y la hiciste pasar por certeza. Justo ahí vuelve a caer otro texto como cachetada con guante blanco. Romanos 1:20 dice: sus cualidades invisibles se ven claramente desde la creación del mundo, porque se perciben por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta última parte pega durísimo. No tienen excusa. No dice les faltó un hilo más de X. Dice que hay cosas visibles en lo creado que dejan al ser humano bastante menos inocente de lo que le gusta creer. Y eso incomoda, porque desmonta esa pose moderna de yo no veo nada, cuando muchas veces el problema no es falta de evidencia, sino exceso de resistencia. Y eso baja hasta cosas mucho más diarias. Baja a cómo tratas a la gente cuando no te sirve. Baja a cómo soportas el fracaso. Baja a qué haces con la culpa. Baja a cómo te hablas a ti mismo cuando te sale mal algo pequeño y quieres hacerte el fuerte, como si no te hubiera pegado. Baja también a esa sensación medio rara de seguir sintiéndote el mismo por dentro, mientras por fuera ya traes cansancio, rutina y menos margen para hacerte menso con las preguntas grandes. Porque una visión del universo no se queda flotando en la biblioteca. Se te mete a la cocina, al cuarto y al trabajo. Por eso este tema no es de nerds discutiendo el cosmos para sentirse interesantes. Es una pregunta que termina tocando cómo vives un martes cualquiera. No todo misterio prueba diseño, pero tampoco todo misterio se resuelve llamándole accidente. Entre esos dos excesos vive la conversación honesta, la que no sirve para posar, la que no te deja salir impecable, la que sí sirve para pensar aunque te despeine el personaje. Aquí va el reto de esta semana. Este sí viene con jiribilla. Durante los próximos días, cuando escuches a alguien usar la palabra azar para explicar algo grande, no la rechaces en automático ni la aceptes con reverencia. Haz una pausa y pregúntate, ¿eso está describiendo un proceso real o solo está tapando un hueco con una palabra elegante? Y luego hazte la misma pregunta a ti mismo.
Cuando hablas del universo, de tu vida, de por qué existes, de por qué vales, de por qué importa lo que haces, ¿de verdad has pensado el tema o solo heredaste una postura que te deja vivir sin demasiada molestia? Además, haz algo más simple, más terrestre y más incómodo. Detente a observar un animal pequeño. Unas hormigas, por ejemplo. Míralas de verdad. Mira cómo se mueven, cómo siguen rutas, cómo cargan, cómo trabajan, como si cada una supiera qué le toca hacer sin necesidad de junta, PowerPoint ni coach de productividad. Entonces pregúntate, sin miedo al ridículo, si todo esto fue puro azar, ¿de dónde salió ese comportamiento? ¿Quién les dijo cómo hacer un nido? ¿Cómo saben seguir un orden? ¿Por qué parecen funcionar como si hubiera una lógica metida dentro de ellas? No para que te pongas a romantizar insectos ni a volverte el profeta del hormiguero, sino para que te permitas ver que a veces lo cotidiano también está lleno de preguntas enormes. Porque a veces no defendemos una explicación, defendemos una identidad. Y eso no es pensamiento crítico. Eso es maquillaje intelectual. Corrector de ojeras para ideas cansadas. El fallo adulto de este episodio no es aceptar procesos naturales ni reconocer límites en lo que sabemos. Eso sería sensato. El fallo adulto es otra cosa. Es usar la palabra azar como si fuera una llave maestra para evitar preguntas más profundas sobre diseño, propósito y sentido. Es confundir explicación con comodidad. Muy práctico, muy limpio, muy insuficiente. Porque si algo queda claro cuando uno rasca tantito esta conversación es que el accidente, al menos como suele usarse en el discurso popular, sirve mucho para sonar seguro, pero no siempre para estarlo. Y cuando empiezas a sospechar que no basta, la pregunta ya no se queda nomás en el origen del universo o en la vida, también se mete contigo, porque esa es la parte que casi nadie quiere tocar. No solo estamos discutiendo cómo empezó todo, estamos discutiendo qué significa estar aquí. Y eso ya no se resuelve con una palabra elegante, una pose de superioridad tranquila, ni con un yo sí creo en la ciencia, usado como amuleto para no pensar más. Antes de cerrar, ya sabes el pequeño rito incómodo de este podcast. Si este episodio te movió algo, te hizo pensar, o te cayó medio gordo, pero de esos gordos útiles, dale like, compártelo y suscríbete. No porque vayamos a resolver el misterio del universo en un canal de internet, pero al menos para que esta humilde fábrica de preguntas siga encendida y el caos digital no nos trague enteros. El siguiente episodio no va a soltar esta hebra. Al contrario, le vamos a jalar un poquito más duro, porque si hoy estuvimos dándole vueltas al azar, al diseño y a esa costumbre moderna de usar palabras elegantes para no mirar de frente el hueco, en el episodio 20 vamos a meternos a una vaca sagrada del discurso contemporáneo. Evolución, teoría dominante, pero explica el origen y el propósito. Así que quédate con esto. Llamar azar no siempre explica, a veces solo tranquiliza. Y una idea que tranquiliza no siempre alcanza para sostener una vida. Porque al final no solo importa de dónde vienes, importa qué haces con eso cuando apagas el video, se va la música y te quedas a solas contigo. Y bien, creo que esto sería todo por este episodio. Como siempre, recordándoles que esto es solo por diversión. No se tomen las cosas tan a pecho. Es solo para pasar el rato. Y si llegaron hasta el final, pues más que agradecido por escucharme y ahorrarme el psicólogo. Así que hasta aquí, y a la próxima, o sea, hasta la próxima.